Hoy vamos a ver el movimiento ondulatorio, específicamente el estudio de las ondas mecánicas, las cuales necesitan de un medio elástico para propagarse, como por ejemplo el caso de una cuerda de una guitarra, ¿verdad? Es el caso de un ejemplo de una onda mecánica. Bueno, primeramente vamos a dar una pequeña definición de las ondas, ¿verdad? De las ondas mecánicas en general, o de una onda, ¿verdad? Como tal. Dice que el movimiento ondulatorio es una perturbación a través de un medio elástico, como el caso de la cuerda, y las partículas que conforman ese medio elástico, ¿verdad? La cuerda como tal, no experimentan un desplazamiento, ¿verdad? Simplemente es una perturbación que pasa a través de ese medio. Luego vamos a ver que esa perturbación depende del espacio y del tiempo. Es decir, es una función de dos variables que van a ser la x y la t. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, hay varias formas de clasificar las ondas, ¿verdad? Pero la más común es la de la clasificación en ondas transversales y ondas longitudinales. Entonces, en las ondas transversales, el movimiento es perpendicular. Utilizo este símbolo, una T al revés, ¿verdad? Para referirme a que el movimiento es perpendicular a la dirección de propagación. Por ejemplo, el caso de una cuerda, ¿verdad? Es decir, cuando usted tiene una cuerda y la tiene pegada a una pared y le provoca esa perturbación, pues lo que vamos a ver es que un punto cualquiera de esa cuerda, cuando pasa la perturbación, el movimiento de ese punto es hacia arriba y hacia abajo, perpendicular a la dirección de la propagación. En este caso, la dirección de la propagación es a lo largo del eje X. Entonces, ese es un ejemplo de movimiento de una onda transversal, ¿verdad? Como el caso de una cuerda que usted tenga pegada, atada a una pared, ¿verdad? Y le provoque ese impulso. Pues lo que se va a ver es que cuando la perturbación pasa, el punto sube y baja, perpendicular a la dirección de propagación. Bueno, las ondas luminosas se propagan de esta forma también. Cuando estudien las ondas electromagnéticas, pues se van a dar cuenta que también tienen un movimiento o efectúan un movimiento transversal. Y la otra clasificación son las ondas longitudinales. Y entonces las ondas longitudinales decimos que el movimiento es paralelo a la dirección de la propagación, ¿verdad? Entonces un ejemplo de una onda longitudinal es el caso de un resorte. Un resorte como los que vimos en el tema anterior, ¿verdad? Del movimiento armónico simple, que esté puesto o colocado sobre una superficie horizontal, ¿verdad? Enseguida que se le aplica un impulso al resorte, ¿verdad? Lo que se va a observar es que se produce una perturbación cuyo movimiento es paralelo, ¿verdad?, a la dirección de la oscilación. Entonces, en este caso, hablamos o decimos que se trata de ondas longitudinales. Un ejemplo de las ondas longitudinales, luego vamos a ver, son las ondas sonoras, ¿verdad? O el sonido. Es una rama bastante amplia dentro de física que se llama la acústica. Bueno, esta es la clasificación más, digamos que la más general para referirnos a las ondas, en ondas transversales y en ondas longitudinales. Sin embargo, hay otras formas de clasificar las ondas, y eso depende también del frente de la onda, que se llama así. El frente de la onda es la perturbación como tal. Algunas veces le dicen el tren de la onda, porque son varias ondas, ¿verdad? Pues hablan de un tren ondulatorio o del frente de la onda. Entonces, pues las ondas también dependen del número de dimensiones, ¿verdad? Entonces, puede ser una dimensión, el caso que estábamos mencionando, una cuerda, o puede ser dos dimensiones, como por ejemplo cuando usted suelta una piedra
en un estanque, ¿verdad? O en un lago, en un sitio en donde hay agua en reposo, pues lo que se va a observar es un patrón concéntrico, circular, que comienza a alejarse, ¿verdad?, del punto en donde cayó la piedra. Ese es un frente de ondas que se puede ver en 2 dimensiones. Y también está el caso de 3 dimensiones, ¿verdad? Como por ejemplo las ondas sonoras. Si usted tiene un altavoz, ¿verdad?, un micrófono, esa propagación va a ser en 3 dimensiones. O en el caso de una fuente luminosa, como por ejemplo una lámpara. Entonces vean que las ondas, el comportamiento de las ondas depende mucho también del número de dimensiones, ¿verdad? Cómo se esté estudiando el fenómeno. Por supuesto, así se va a complicar un poquito más, ¿verdad? Desde el punto de vista matemático, porque las ecuaciones van a tener que tener otros términos, ¿verdad? Bueno, entonces, las ondas también decimos que tienen periodicidad, ¿verdad? Eso quiere decir que el movimiento ondulatorio es un movimiento periódico. Eso quiere decir que tiene un periodo T, ¿verdad? Como el periodo que estudiamos en el movimiento oscilatorio, en el MAS, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a comenzar a hacer, o a ver, perdón, rápidamente la descripción matemática de las ondas. Entonces, vamos a imaginarnos el movimiento de esa perturbación en 2 instantes posibles, ¿verdad? Por ejemplo, fijar un instante en t igual 0 y luego un instante posterior a t igual 0 para esa perturbación que está pasando, por ejemplo, por una cuerda. Aquí nos va a interesar mucho trabajar con las ondas transversales, ¿verdad? Ok, entonces, para estudiar las ondas como tal, como les digo, vamos a fijar un punto. Entonces vamos a tener un sistema de referencia donde colocamos la perturbación en el eje X. Entonces decimos que esta es la función f de x, ¿verdad? Este es el eje Y. Esa campana, ¿verdad?, tiene una forma dada por la función, ¿verdad? Eso ya es un punto de vista matemático, ¿verdad? Es decir, aquí no me estoy refiriendo a la cuerda, sino me estoy refiriendo a la forma matemática de la función de esa onda. De tal manera de que nos imaginamos un punto P que está a una distancia xp y que está a una altura yp o y sub p. Entonces vean que ya estamos fijando las condiciones. Estamos diciendo que esto es en t igual 0. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues la forma de la onda debería ser algo así. Y de x, t es igual a y de x y el instante que estamos evaluando es t igual 0 y esa es la forma que tiene la función en ese instante, en el momento en que se comienza a contar el tiempo, ¿verdad? En el momento en que se comienza a estudiar esa perturbación. Bueno, resulta que esa perturbación, como ustedes pueden observar, va a avanzar, ¿verdad? Es decir, un instante del tiempo posterior, que no va a ser t igual 0, sino t cualquiera, pues ya la perturbación va más adelante, ¿verdad? Entonces nos podemos imaginar que ahora lo que sucede es que si fijamos el origen aquí, que corresponda con este, después vamos a ver que la perturbación ya va por aquí. Entonces aquí hablamos de que ha recorrido una distancia a partir de este punto, ha recorrido una distancia, ese punto P, y esa distancia en general es x igual b por t. Entonces, este punto es un t, obviamente distinto de 0. Entonces, lo que estamos haciendo es imaginándonos como que si fuera el movimiento
de la perturbación, ¿verdad? Y estudiándolo primero en t igual 0 y luego en un tiempo posterior cualquiera t, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que con respecto a este punto, ¿verdad? Verticalmente, a partir de ahí, medimos la distancia que se ha desplazado de ese punto. Vean que lo estoy colocando en una parte o en una posición similar a donde está aquí. Y entonces ya ha recorrido una distancia que es x igual b por t. Vean que esa nueva distancia no es a partir del origen, sino que es a partir de donde yo fijé este valor que llamé x. Pues bien, si queremos saber cuál es la distancia neta que este punto ha recorrido, pues lo que vamos a decir es que esa distancia neta es xp menos b por t. Esa sería la distancia neta que ha recorrido, ¿verdad? Y entonces, lo que vemos ahora es que la forma de la onda, primero que todo, no cambia al propagarse. Es decir, se supone que el medio no tiene efectos disipativos, que realmente sí es así, ¿verdad? Es decir, realmente hay fricción y hay otros agentes, ¿verdad?, disipativos que influyen sobre el movimiento de la perturbación. Pero aquí estamos suponiendo que no, que es un caso ideal en donde la onda no cambia su forma conforme se propaga. De tal manera que ahora esta función, esta forma de la función, yo le llamo f de x'. Y cuidado, esa prima no tiene nada que ver con derivada, es simplemente para denotarla como la distancia que ha recorrido ese punto P, pero no tiene nada que ver con una derivada. Y esa f de x', pues es la y de xt, vean que ahora ya no pongo 0, ¿verdad? Porque lo estoy diciendo para un tiempo posterior, ¿verdad?, al momento en que se empieza a contabilizar o a estudiar ese movimiento. Y esa forma de la función, si la vemos en general, va a ser una función de x menos b por t. Es decir, va a tener esa forma siempre que se desplace hacia la derecha. Si hacemos este mismo estudio hacia la izquierda, es decir, si suponemos que este frente de onda ahora se mueve en la dirección del eje x negativo, pues entonces nos va a aparecer, en lugar de este menos, nos va a aparecer un más. Entonces, aquí estamos viendo una característica muy importante del movimiento ondulatorio. Cuando se desplaza hacia la derecha, esa función tiene que tener la forma x menos b por t. Vean que esto que está dentro del paréntesis constituye la variable independiente, por decirlo así, para hablarlo en términos matemáticos, ¿verdad? Cuando se mueve hacia la derecha. Y cuando se mueve hacia la izquierda, pues entonces vamos a decir que se trata de x más b por t. Entonces, en general, nosotros vamos a decir que la forma de una función de onda siempre va a ser f y de x igual a f de x más menos b por t. Y el más es porque ese pulso ondulatorio se está desplazando hacia la izquierda. Y el menos, como lo vimos aquí, es el caso que estudiamos, ¿verdad? Se está desplazando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y esta es la descripción que vamos a utilizar cuando nos referimos a el movimiento de una onda que le llaman también una onda viajera. Entonces, cuando hablamos de ondas viajeras, es otra terminología que usan en este tema. Cuando hablamos de ondas viajeras, nos referimos a una onda transversal en una cuerda larga, por ejemplo, ¿verdad?, y extendida, que tiene esta forma. Va a tener la forma f de x más menos b por t. Y el signo nos indica la dirección del movimiento de ese pulso ondulatorio. Entonces, la otra cosa es que suponemos que es una onda ideal de tal forma que conserva su forma.
al moverse, ¿verdad? A través del espacio. Entonces, esta onda, esta función no pierde la forma, es decir, mantiene la forma, ¿verdad? Debido a que no hay pérdidas por tensión, ni hay otros mecanismos de disipación que hagan que se pierda energía, ¿verdad? Es decir, la perturbación se halla en un plano XY y se propaga en la dirección X. Entonces vean aquí que hay que distinguir eso, ¿verdad? Realmente el pulso se propaga en la dirección X, pero depende de ambas variables, depende de la X y también depende del tiempo. Bueno, entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, la función cuadrática, ¿verdad? Si yo quiero referirme, dar un ejemplo de una función como tal, pues diríamos que la función cuadrática f de x igual a x cuadrado, ya muy conocida, ¿verdad? Por ustedes muy estudiada, pues entonces si decimos que se trata de un pulso que se mueve hacia la derecha, pues debería tener esta forma. F de x menos b por t es igual a x menos b por t al cuadrado. Entonces ahí estamos ya asignándole a esa función cuadrática el comportamiento de un pulso ondulatorio que se desplaza hacia la derecha. Entonces, como ustedes podrán ver, aquí se pueden utilizar muchas funciones. No solamente x cuadrado, sino que podría ser cualquier otra función que tenga esta forma, que tenga la forma x menos b por t o x más b por t. Sin embargo, nosotros, aunque nos interesa estudiar estas funciones, ¿verdad? Porque tienen características únicas, más nos va a interesar fijar una forma más general para estudiar este movimiento ondulatorio, atendiendo a las funciones trigonométricas. Es decir, nos interesa una y de xt que se pueda describir en términos de un seno o un coseno y que sea una solución general para describir este tipo de movimiento. Nuevamente, hay muchas funciones matemáticamente que describen el comportamiento de una onda, pero nos interesa más esos casos en donde usamos seno o coseno. Pues bien, vamos entonces a ver el caso del que les estoy hablando ahora. Ese caso se llama las ondas senoidales, porque son descritas o utilizan un seno o un coseno. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un caso particular de una onda que se llama una onda senoidal y que se le puede aplicar esto que vimos ahora de la forma que tiene que tener la onda para poderla describir. Entonces, estos son ondas senoidales. Ondas senoidales. Entonces, las ondas senoidales, si usamos el mismo razonamiento para t igual 0, esa onda va a tener una forma aproximada y de x0 igual a una amplitud por el seno de 2pi sobre lambda x. Ok, esa lambda que ustedes ven ahí, esa lambda se llama la longitud de onda. Es una letra griega que es como un rabito así y se llama la longitud de onda. Las unidades son unidades de distancia, centímetros, metros, kilómetros, dependiendo de la onda, ¿verdad? Por ejemplo, las ondas de radio, pues son del orden de kilómetros y millas, ¿verdad? Pero las ondas, cuando se estudia la emisión en un espectro de un átomo, pues son muy pequeñas, ¿verdad? Son del orden de micrómetros. Entonces, la longitud de onda varía dependiendo del fenómeno de estudio, ¿verdad? Bueno, en el caso de las ondas, como las identificamos, es la distancia que hay
de una cresta a una cresta o de un valle a otro. Entonces, estas son las crestas. Esta sería una longitud de onda. La distancia que hay entre los valles. O, perdón, entre las crestas, ¿verdad? Y el otro caso sería la distancia que hay entre los valles. Esta sería una lambda. O también la distancia entre dos puntos que se comporten de forma similar. Por ejemplo, este punto que estoy aquí poniendo, si yo trazo una línea horizontal, se comporta igual que este. Es como que la perturbación pase primero por aquí y luego pase por aquí. Esto también sería una longitud de onda. Bueno, esa solución que yo pongo aquí, esa y de x0, depende de ese término que está ahí, ese 2pi entre lambda, que por ahora lo estamos poniendo así, lo asumimos ya como que es cierto, ¿verdad? Y suponemos que es esa perturbación en t igual 0, como lo tratamos ahora anteriormente, ¿verdad? Bueno, resulta que esa lambda está relacionada con la velocidad, como dijimos que es un movimiento periódico, ¿verdad? El movimiento ondulatorio tiene periodicidad, entonces es igual que en el movimiento armónico simple. El periodo es el inverso de la frecuencia. Y la otra cosa es que la velocidad del frente de la onda, es ahora lambda por f. Esa es una forma de calcular la velocidad del frente de la onda. Es decir, la velocidad de todo el tren de las ondas. Cuidado, aquí hay dos velocidades. Solamente hemos comentado una hasta el momento, que es la velocidad del frente de la onda. Me refiero a todo el paquete de la onda moviéndose con una misma velocidad que va a ser constante. Y como se trata de movimiento con velocidad constante, pues recordemos que la distancia es velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? De tal forma que lambda también es v entre, y como 1 entre f es t, yo sé que lambda también es v por t. Entonces ven que distancia igual a velocidad por tiempo, que es lo que conocemos de la cinemática como velocidad constante, ¿verdad? Cuando decimos que la rapidez es constante, pues distancia es velocidad por tiempo. En este caso el tiempo hace las veces del periodo. Bueno, entonces vean cómo están relacionadas esas tres cosas, ¿verdad? El periodo de la onda, la frecuencia y la velocidad. La velocidad del tren de la onda. O también se le llama la velocidad del paquete de ondas. O también se llama la v del pulso ondulatorio. Vean que tiene muchas formas de referirse a ello. Pero en general, lo que quiero que quede claro es que es la velocidad de todo el conjunto de las ondas, de todo el paquete de las ondas. Imagínense como que si fuera un tren, ¿verdad? Va la locomotora y todos los vagones. Bueno, resulta que cada uno de esos vagones es un pulso ondulatorio y todos tienen la misma velocidad. Entonces, esa V es esta V de la que estamos hablando. Ok. Bueno, entonces, resulta que eso es para un tiempo t igual 0. Si yo quiero hacerlo para un tiempo cualquiera, pues entonces la forma de la onda, esta onda, yo la voy a poder escribir de esta manera. Voy a escribirla aquí arriba. Para un tiempo, para un t cualquiera, para cualquier t, esta y ahora la voy a escribir así. Y de xt es igual a, que todavía no les he dicho que es la a, ¿verdad? La a es la amplitud, 2pi por x entre lambda menos 2pi t entre el periodo. Vean que todo ese es el argumento. Esa a se llama la amplitud. La amplitud se refiere a esta distancia. A partir del origen para arriba, más a, y a partir del origen para abajo, menos a. Entonces vean que la amplitud es el desplazamiento, ¿verdad? Máximo
de la onda, ¿verdad? Con respecto a un nivel de referencia. Entonces, esa amplitud es similar al movimiento armónico simple. Tiene unidades de longitud. Esa puede ser centímetros o pueden ser milímetros, dependiendo del fenómeno que se esté estudiando. Bueno, resulta que esta es o se llama la solución de una onda senoidal, ¿verdad? Y podemos simplificarla un poco más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a borrar por aquí y vamos a hacer algunos cambios. Los cambios que vamos a hacer en esta ecuación son los siguientes. Este 2pi sobre lambda, ustedes ven ahí, eso se llama el número de onda y se utiliza la letra minúscula K. Y el 2pi sobre t ya es conocido, lo estudiamos en el movimiento armónico simple y eso es la frecuencia angular. Entonces, ¿qué unidades tenía la frecuencia? La frecuencia está dada en radianes sobre segundo, o bien segundos a la menos 1. Y el número de onda, vean que el 2pi es adimensional y todas las unidades las tiene lambda, que son metros, centímetros, ¿verdad? Entonces, en el sistema internacional, las unidades para el número de onda son radianes sobre metro, o también se le puede poner únicamente metros a la menos 1. Pero podría ser milímetros a la menos 1, podrían ser micrómetros a la menos 1, es decir, es cualquier unidad de longitud elevada a la menos 1. Pues bien, vean ahora, jóvenes, que entonces esta onda sinusoidal o senoidal, ahora la puedo escribir como y de xt es igual a la amplitud multiplicada por el seno de kx y voy a poner aquí más menos omega t. Entonces vean que ahora introduce más menos para referirme al hecho de que si es más, la onda se mueve hacia la izquierda y si es menos, se mueve hacia la derecha. Ok, entonces esa es la solución a la que queríamos llegar. Vean que es un caso más general, porque lo que tengo es una función en términos de seno, ¿verdad? Y que me involucra esas tres variables, ¿verdad? La amplitud, el número de onda, que es la K, y la frecuencia angular, que es la omega. Le podemos todavía sumar algo más. Le podríamos sumar aquí, de este lado, para que ya quede más completa la solución, una constante de fase, que también se le llama, ahora en onda se le dice la fase del movimiento. Y es muy importante porque nos describe el comportamiento, por ejemplo, entre dos ondas. No solo una, sino que haya dos, ¿verdad? Entonces va a haber una diferencia de fase para una onda y para la otra, ¿verdad? Entonces eso nos permite obtener algunas características o información acerca del comportamiento de la propagación de esa onda o de la perturbación como tal. Bueno, entonces ese es el resultado, digamos, más general con el que se trabaja cuando hablamos de ondas sinusoidales o senoidales. Ahí en el libro, este resultado se lo dan más adelante y ellos le llaman ondas periódicas. Son también ondas viajeras y la solución que utilizan en el Tipler también es con seno. Podría usarse coseno también, es decir, la solución de la onda, eso se le llama también la solución de la onda, puede ser que en lugar de seno tenga coseno. Y nuevamente recuerden que pues hay una propiedad matemática entre ambas funciones que dice que una está desfasada pi medios con respecto a la otra, únicamente, ¿verdad? Entonces, el Tipler usa seno, pero también se podría usar coseno. Eso no interfiere a la hora de resolver un problema. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Resulta que hay otra forma de calcular la velocidad de la onda que es utilizando esta fórmula.
ya vimos que V se puede calcular como lambda por F o lambda entre T, ¿verdad? Y hay otra forma más de calcularla que es omega entre K. Es decir, dividiendo la frecuencia angular entre el número de ondas, también obtenemos la rapidez del pulso ondulatorio, la rapidez del tren de ondas. Entonces vean que tenemos que básicamente esas tres formas, ¿verdad? Lambda por F o lambda entre T, y el otro caso es omega entre K, para calcular la velocidad del pulso ondulatorio. Bueno, ahora lo que quiero ver es la diferencia entre esa velocidad de la que hemos venido hablando y una nueva velocidad que vamos a calcular ahora, que se llama la velocidad transversal. La velocidad transversal de un punto por donde pasa la perturbación. Entonces, esa es la nueva velocidad. No tenemos que confundirla con la velocidad de propagación del pulso. ¿De acuerdo? Entonces, para no confundirnos a esta nueva velocidad, le vamos a llamar la velocidad transversal. Dejé esta aquí abajo para que ahora lo comparemos, ¿verdad? Esta es la V del pulso ondulatorio. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la velocidad transversal. La velocidad transversal se utiliza el símbolo de Y. Y es una función de X, T. Vean la diferencia con respecto a esta V. Esta V yo no le pongo ningún símbolo, simplemente hago una V curva y me refiero a la velocidad del tren de la onda, ¿verdad? O del pulso ondulatorio. Sin embargo, cuando nos referimos a la velocidad transversal, utilizamos de subíndice una Y, ¿verdad? Y la dependencia es de XT. Entonces, ¿cómo se calcula? La velocidad transversal es la derivada de la Y, ¿verdad? Con respecto al tiempo. La Y de XT. Entonces vean que aquí lo que tengo que hacer es derivar parcialmente, por eso utilizo este símbolo, ¿verdad? Este símbolo que estamos usando ahí, ese gancho raro, es la derivada parcial, ¿verdad? Lo que le está diciendo es que derive con respecto a la variable, ¿verdad? Y mantenga la otra fija. Entonces aquí, cuando le dice que derive con respecto a t, lo que le está diciendo es que mantenga el x fijo. O manténgalo como que si fuera una constante. De tal manera de que voy a ponerlo aquí. La función sería a por el seno de kx. Voy a usar solamente el menos, ¿verdad? Kx menos omega t más phi, que es la fase del movimiento. Y vamos a derivar eso manteniendo la x fija. Entonces ya sabemos que la derivada de seno, es coseno, y entonces me quedaría a por el coseno, ¿verdad? De kx menos omega t más phi, multiplicado por ¿quién? Por la regla de la cadena, que sería la derivada omega, porque es lo que depende de t. Entonces aquí al derivar esto adentro, lo que me queda únicamente es menos omega. Por lo tanto, la velocidad transversal Vy de xt es igual a menos omega por a por el coseno de kx menos omega t más phi. Y ahí tengo la velocidad transversal. ¿Qué unidades tiene? Bueno, en el sistema internacional son metros sobre segundo. ¿Cuál es la diferencia entre esta velocidad y esta? Bueno, esta velocidad, la transversal, se refiere al movimiento de un punto en la cuerda. Por ejemplo, este punto que se va a mover hacia arriba y que se va a mover hacia abajo conforme el pulso se desplaza hacia la derecha. Entonces vean que esa velocidad es una velocidad instantánea. ¿Por qué es una velocidad instantánea? Bueno, porque depende de la posición en que se encuentra en ese momento
la X, ¿verdad? Y el instante de tiempo cuando ese punto está pasando por ahí. Obviamente el pulso, la perturbación, continúa su movimiento, ¿verdad? Así que un instante después, obviamente la X va a ser mayor, ¿verdad? Y el tiempo transcurrido también. Entonces vean que la velocidad transversal se refiere al movimiento perpendicular hacia arriba o hacia abajo cuando pasa la perturbación por un punto en particular de ese medio elástico, si es una cuerda, ¿verdad? Entonces esa V transversal va a ir cambiando, es una velocidad instantánea. Sin embargo, la velocidad del pulso, que es la V, esa se mantiene constante. Entonces vean que aquí tenemos las dos velocidades, la velocidad transversal y la velocidad del tren ondulatorio o la velocidad del pulso ondulatorio, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? La velocidad del paquete, que es la V. Y la velocidad VY se refiere a un punto en el medio elástico cuando pasa la perturbación y lo sube y lo baja. Entonces esa V va a ir cambiando nuevamente conforme cambia la X y conforme cambia el tiempo. Bueno, entonces esa es la velocidad transversal. Si le quieren que calcule la velocidad transversal máxima, pues la velocidad transversal máxima es el valor absoluto, la velocidad transversal máxima, o Y máxima, es el valor absoluto de esta V. Entonces es simplemente más omega por A. O sea, siempre es una cantidad positiva. Aunque aquí haya un negativo adelante, siempre si le dicen la velocidad transversal máxima, se refiere a omega por A. Entonces se imagina el valor absoluto de omega por A, que siempre va a ser positivo. También se puede calcular la aceleración transversal máxima. La aceleración transversal máxima correspondería a derivar la velocidad. Entonces, si le dicen, por ejemplo, que calcule la aceleración transversal máxima, la aceleración transversal, perdón, es también una función de x y de t, y es ahora la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces es volver a derivar esto, y entonces la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces me quedaría menos omega por A por menos coseno por seno, perdón. Seno, ¿verdad? Recuerden que la derivada de seno, coseno menos seno. Aquí sería menos seno, ¿verdad? De kx menos omega t más phi. Y tengo que derivar con respecto a la regla de la cadena. Entonces aquí sería otra vez por menos omega. Entonces vean que menos por menos me da más por menos me sigue dando menos omega cuadrado por A por el seno de kx menos omega t más phi. Y ahí tengo la aceleración transversal en metros sobre segundo al cuadrado. Vean que nuevamente se refiere al punto como tal, cuando la perturbación pasa por ese punto. Y si le dicen ahora la aceleración transversal máxima, pues nuevamente, al igual que la velocidad máxima, la aceleración transversal máxima es el valor absoluto. Entonces, en este caso, la aceleración transversal máxima va a ser entonces omega cuadrado positivo. Siempre los valores máximos los vamos a tomar positivos. Bueno, entonces, ya con eso podemos describir la cinemática, ¿verdad? O el movimiento de una onda, ¿verdad? Como una perturbación en el espacio, ¿verdad? Y por lo tanto, que depende de X y de Y, ¿verdad? Entonces vean que, nuevamente, esa U es para la onda completa, ¿verdad? Y esta U, esta V, la V transversal, depende del lugar de la partícula y del instante de tiempo, ¿verdad? Una es constante, la otra depende de X y de Y, para que no las confundan. Y esta phi que está aquí es lo que se llama, lo que le dicen la fase, es lo que le dicen la fase de la onda.
Bueno, esto de aquí, el argumento del seno, es lo que le llaman la fase de la onda. La fase de la onda. Ok, entonces, y esto de aquí es la constante de fase. La constante de fase, o también le dicen la fase del movimiento, es similar al phi de cuando estudiamos las oscilaciones. Bueno, entonces, como les decía, ya tenemos la descripción básica, ¿verdad? La cinemática del movimiento ondulatorio. Y puede utilizarse tanto seno como también se puede usar coseno en la descripción del movimiento. Bueno, vamos a ver ahora rápidamente la ecuación de la onda, ¿verdad? Que todavía eso no hemos llegado ahí. Ok. Entonces, la ecuación de la onda es una ecuación que se desarrolló hace muchos años, ¿verdad? Ya se dominaba, se había estudiado muy bien para finales del siglo XIX pues en métodos matemáticos le van a presentar diversas técnicas para resolver esa ecuación. Entonces, vamos a poner ahora ecuación de onda. Entonces, la ecuación de una onda en general tiene esta forma. Es D2 Y dx2, ¿verdad? Ya que ese símbolo son derivadas parciales, ¿verdad? 1 entre b cuadrado, d2y, dt2. Ven que de un lado tiene x y del otro lado tiene la t, del lado derecho. Pues bien, esa ecuación que ustedes ven aquí es una ecuación famosísima, ¿verdad? En la física clásica, ¿verdad? Fue resuelta ya desde finales del siglo XIX y aplicada a una gran cantidad de problemas de física que no necesariamente está relacionado con una cuerda. Es decir, esa ecuación es la ecuación general de una onda y funciona no solo en cuerdas, sino que también funciona para sonido, funciona para ondas electromagnéticas y tiene otro montón de aplicaciones. Por eso se llama la ecuación general de la onda. Y tiene diferentes métodos para resolverla. Vean que es una ecuación en derivadas parciales, ¿verdad? Vean que no son derivadas totales, sino que son derivadas parciales. Y la v que está aquí, esa v no es la velocidad transversal, ¿verdad? Esa velocidad es la velocidad del paquete completo de la onda, ¿verdad? Del pulso ondulatorio. Y esa v es constante. Bueno, resulta que esta y que yo había escrito antes, y de xt igual a por el seno de kx menos omega t, más menos, ¿verdad? Más phi, poniéndola completa, resulta que esa ecuación es la solución de esta ecuación de onda. Esa y es la solución de la ecuación de onda. ¿Y por qué sabemos que es la solución de la ecuación de onda? Bueno, porque cuando usted la sustituye, cuando usted sustituya esta y en estas derivadas y haga las dos derivadas, la primera y la segunda derivada, primero con respecto a x y luego con respecto a t, ¿verdad? Y lo ponga en ambos lados de la igualdad, resulta que va a llegar a eso, a que v es igual a omega entre k. Entonces vean que pues, realmente se los estoy contando al revés, ¿verdad? Porque primero les dije que esa v se podía calcular así, como que si fuera una receta. Pero realmente esa relación omega entre k sale de sustituir la solución, la y de xt, en la ecuación de onda. Entonces, no solo esta y que tiene seno es solución de esta ecuación de onda. Hay muchas y de xt que también son soluciones, es decir, que verifican la igualdad de esa ecuación en ambos lados y que se obtiene omega entre k.
Igualmente, hay funciones que no verifican la ecuación de onda. Es decir, que cuando usted coge esa función y la sustituye en la ecuación de onda, no llega a una igualdad, sino que llega a un absurdo, ¿verdad? Que no tiene sentido físico, y entonces decimos que no es una solución de esa ecuación. Pero esta, que es la más usada, es una solución de esa ecuación. Bueno, nosotros aquí en este curso de Física General 2 de Físicos, no nos interesa resolver la ecuación en derivadas parciales, sino que más bien usar la solución, igual que lo hicimos con el caso del movimiento armónico simple, ¿verdad? Usábamos la solución del oscilador para resolver un problema de física específico, pero no nos interesa tanto la parte matemática de cómo hallar soluciones de esta ecuación, o sea, cómo hallar más soluciones. Ya con esta solución que tenemos, la de Yx de t con seno con coseno, ya con esa se puede resolver una cantidad enorme de problemas acerca del movimiento de una onda. Por supuesto, cuando usted llegue a los cursos de ecuaciones diferenciales o a los cursos de métodos matemáticos, específicamente en métodos matemáticos 3, pues ahí van a detenerse un poco en los métodos para hallar las soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, como el caso de esta ecuación. Por ahora, simplemente asumimos la solución, la y de xt, como que es correcta, y con ella vamos a continuar estudiando el material del movimiento ondulatorio en este capítulo. Bueno, entonces, esa es la ecuación de onda. En el Tipler le dan una deducción, ¿verdad? No se la presentan como una receta, le dan una deducción. Es bueno que usted la vea, ¿verdad? Nuevamente no le van a preguntar detalles matemáticos, ¿verdad? De los quizzes, ¿verdad? Pero sí es bueno que lo vean para que usted se dé la idea de cómo llegan a esa ecuación, ¿verdad? Cuáles son las suposiciones que hacen. Por supuesto, utilizan la segunda ley de Newton, ¿verdad? El movimiento, y la aplican a un segmento de una cuerda, ¿verdad? Y de ahí hacen toda una construcción geométrica, ¿verdad? Y de ahí obtienen esa ecuación. Yo no voy a hacer esa deducción porque está ahí en el libro y pues usted la puede ver, como les digo, para que se dé una idea de por dónde es que obtienen esta ecuación. Ahora, vean que lo están haciendo esta ecuación, en este libro se la están presentando como la ecuación para estudiar el movimiento de las ondas transversales, por ejemplo, el caso de una cuerda. Sin embargo, ahora les dije hace poquito que esta ecuación es completamente general, es decir, le resuelve problemas tanto de ondas electromagnéticas, ¿verdad?, que se propagan en el vacío, que no necesitan de un medio elástico, como también le resuelve problemas de ondas en el agua, ¿verdad?, ondas en el aire, ondas sonoras y otra serie de problemas que en apariencia no estarían vinculados con esta ecuación. Sin embargo, esta ecuación permite resolver esos problemas. Por ejemplo, los problemas de membranas. En acústico, esta ecuación es fundamental. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el material. Quería comentarles acerca de cómo se puede calcular, qué otras formas hay para calcular la velocidad, la v, de un pulso ondulatorio que no sea necesariamente por esta vía, ¿verdad? Omega 3K o lambda por F, sino que hay otras formas de calcularla atendiendo a las características del medio, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, el sonido, que es una onda, ¿verdad?, se puede propagar no solo en el aire, sino también en los sólidos o en los líquidos, ¿verdad? Entonces, y otra cosa es que también, vean que aquí es importante el medio que está, el medio elástico, ¿verdad? Las características del medio elástico por donde pasa la perturbación. No es lo mismo que la perturbación pase por una cuerda que es de nylon, que pase por otra cuerda que es de otro material. Entonces, también el medio elástico, las características del medio, también definen el valor de esa V, ¿verdad? Bueno.
Entonces, voy a poner esto así, velocidad de las ondas. Y ya sabemos de la cinemática nuevamente, que la U es lambda por F, que es lambda entre T, o que es omega entre K. Eso es de la cinemática, ¿verdad? De lo que hemos estudiado hasta el momento. Bueno, resulta que también la velocidad depende del medio. Y cuando hablamos del medio, como decía ahora, nos referimos a, por ejemplo, la naturaleza de la cuerda, ¿verdad? De qué material está hecha la cuerda. Entonces, experimentalmente, lo que se ha visto es que la velocidad es directamente proporcional a la fuerza elevada a un exponente entre un mu elevado a otro exponente. Bueno, ¿qué es ese mu que aparece ahí? ¿Es coeficiente de fricción? No, no es coeficiente de fricción. Ese mu ahora en ondas se llama, la densidad lineal. La densidad lineal. Y esa densidad lineal caracteriza el medio, porque esa densidad lineal está definida como masa entre la longitud. ¿Masa de quién? Masa de la cuerda. Y la longitud de la cuerda. Entonces, usted puede tener en el laboratorio, de hecho, un experimento que es así. Usted tiene varias cuerdas, ¿verdad? De diferentes longitudes. Y esas cuerdas, algunas son más gruesas que las otras, es decir, tienen más masa, ¿verdad? Por lo tanto, al hacer el cociente masa entre longitud, pues ese mu definitivamente determina las características del movimiento, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ahora no atendiendo a la parte cinemática, sino que nos interesa la parte del material, por donde se propaga la perturbación. Entonces, experimentalmente, se ha podido determinar que esa velocidad es directamente proporcional a una fuerza, que esa fuerza puede ser una tensión que está elevada a un exponente A entre el mu que está elevado a un exponente B. Bueno, resulta que esos exponentes son iguales. Esos exponentes A y B tienen este valor, un medio. Entonces, esa V, si yo quito la constante de proporcionalidad, realmente es la raíz cuadrada de la fuerza entre el B. Entonces, esta es otra forma de calcular la velocidad del pulso, que más bien es utilizando o tomando en consideración factores dinámicos, es decir, utilizando sumas de fuerzas en un segmento de una cuerda. Entonces vean que esta es la parte cinemática y esta es una ecuación obtenida de una deducción utilizando la segunda ley de Newton. Bueno, esa deducción igual no la hago, en el libro le hacen una pequeña demostración, ¿verdad? De cómo la obtienen, cogen un segmento de una cuerda y esa cuerda tiene una curvatura, ¿verdad? Cuando la perturbación pasa por ahí, de tal forma que se puede utilizar la segunda ley de Newton aplicada a un movimiento circular y identificar una componente de la fuerza centrípeta. Y por ahí se van hasta que llegan a esta ecuación que está aquí. V igual raíz de F entre U. Bueno, nuevamente aquí lo que necesitamos es, queremos aplicar, ¿verdad?, un problema en particular o dominarla conceptualmente, ¿verdad? Entonces vean que esta fórmula vamos a utilizarla en el caso de cuerdas, por donde está pasando una propagación y la cuerda, que es el medio elástico, tiene una característica dada porque está hecha de una masa, de un material, y tiene una longitud dada. Bueno, la otra forma de calcular la velocidad es cuando estamos estudiando, por ejemplo, ondas sonoras en un medio, como por ejemplo el caso de un líquido, ¿verdad? O el caso de un gas. Entonces, cuando hablamos de un líquido,
cuando hablamos de líquidos, estos son cuerpos, ¿verdad? Cuando hablamos de líquidos o fluidos, pues otra forma de calcular la velocidad es a través de esta ecuación. V es igual a la raíz. Observen que también tiene la raíz, ¿verdad? Ya es una característica común de que esos coeficientes, esos exponentes, sean un medio, independientemente de si se trata de una cuerda o si se trata de una onda sonora que se expande en el agua o en el aire, pues siempre va a tener esa forma de raíz. Solamente que ahora, en este caso, es la B entre el ρ. Entonces, recordando que era la B, cuando vimos fluidos, era el módulo volumétrico, ¿verdad? Y dijimos que ese módulo volumétrico, pues, ya ha sido calculado, ¿verdad? Para diferentes fluidos. Agua, ¿verdad? Ese es más conocido, pero se ha calculado también para el aire y para gases como oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es una forma de calcular la velocidad cuando tenemos una onda sonora. Recuerden que las ondas sonoras son ondas longitudinales. Por ejemplo, una onda que se propaga por un medio como el agua o el aire. Y la otra forma que les menciona Stifler es utilizando el caso de gases. En este caso, esta sirve para líquidos. Y para gases, tengo esta forma. Nuevamente una raíz, y ahora va a ser gamma por R por D entre esa M mayúscula. Entonces, esa es para gases. En el caso de los gases, bueno, aquí era densidad, ¿no? No lo dije, esto es módulo volumétrico, esto es densidad. En esta otra, que es para el caso de gases, esa R que ustedes ven ahí, luego la vamos a ver en termodinámica, que se llama la constante universal de los gases. No sé si ya la habían visto. Para los que ya han tomado el curso de física, de química, ¿verdad? Química general 1 y 2, ahí estudian también los gases, ¿verdad? Aprendiendo más respecto de las reacciones químicas, pero ya, si toman el curso, pues ahí esa R ya la vieron, ¿verdad? Esa R se llama la constante universal de los gases y tiene el valor de 8.314 joules entre mol por Kelvin. El Kelvin es una unidad de temperatura que es la unidad del sistema internacional. Luego la vamos a ver en detalle, como les digo, cuando lleguemos a la parte de termodinámica. La M mayúscula se refiere a la masa molar. Se refiere a la masa molar de la sustancia. Por ejemplo, ahí en el libro le dan la masa molar del aire. La masa molar del aire es 29 por 10 a la menos 3 kilogramos entre mol. Esa es la masa molar del aire. 29 por 10 a la menos 3 kilogramos entre mol. Ok, y la T arriba es la temperatura absoluta. Esa temperatura absoluta la vamos a calcular como la temperatura en Celsius más 273.15. Esto que está aquí es temperatura en Celsius. Igual esto después se va a ver en la parte de termodinámica. Y la T es la temperatura en Kelvin. Temperatura en Kelvin. ¿Verdad? Ok, y lo que nos falta es este gamma. Ese gamma que está ahí, esa letra griega, le dicen gamma, y es una constante, es característica de los gases, ¿verdad? Es una constante que se llama, se le dice también el cociente adiabático, y va a tener un valor determinado dependiendo de la naturaleza del gas, si se trata de un gas monoatómico, si es un gas diatómico, ¿verdad? O si es un gas poliatómico. Como les digo,
Estas cantidades son nuevas, ¿verdad? Es decir, después las vamos a ver con más detalle cuando entremos a la parte de termodinámica, pero el libro aquí en este capítulo, pues le adelanta cierta parte de esa información acerca de estas constantes que se van a usar. Bueno, entonces, esta es otra forma de calcular la velocidad de una onda en un gas, ¿verdad? Entonces, los gases son pésimos para propagar el sonido, ¿verdad? Los líquidos son un poco mejores y los sólidos son excelentes. Entonces, en general, la velocidad de los sólidos siempre va a ser mayor que la velocidad de los líquidos y estos a su vez siempre va a ser mayor que la velocidad de los gases. Entonces, los gases, nuevamente, son pésimos para propagar el sonido. Para efectos de alguna aplicación, no sirven mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el sonar, que fue un invento, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, que lo utilizaban, por ejemplo, para detectar los submarinos, ¿verdad? Es una aplicación completamente basada en las propiedades de una onda sonora cuando se propaga por un líquido, como el agua, por ejemplo.